Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una semana más al Centro Ultrella. Hoy estoy muy bien acompañado con una persona, la verdad, muy importante para mí. Es mi amiga desde que teníamos 3 años y le he pedido que nos acompañe esta semana en el canal para hablar de cuestiones que me parecen realmente muy interesantes, que tienen que ver con nuestra psicología, con cómo superamos y cómo atravesamos el dolor, el duelo, las experiencias traumáticas. Vamos a hablar un poquito de todo esto con ella. Así que muchísimas gracias, espero que os guste y si a lo largo de esta conversación que hemos mantenido se os van surgiendo preguntas o cuestiones que queráis comentar, ¿no? Pues ponedlas en los comentarios, yo se las haré llegar y si hay suficientes haremos un segundo encuentro respondiendo a vuestras preguntas. Así que, sin más dilación, vamos Doctora allá. Clotilde Fernández Vázquez, médico especialista en obesidad. Tu labor profesional se desarrolla en el ámbito de la psicoterapia, porque te formaste en psicoterapia humanista y trauma, y atiendes pacientes con todo tipo de malestares psicológicos y o emocionales, donde estás en tu campo, digamos, profesional. Y hay una parte también que creo que es importante y creo que sí te constituye también, no solo a nivel profesional, sino personal, que es la parte del teatro. Es una Eso. parte muy importante de ti, ¿no? Sí. Entonces, claro, no es solamente que también has hecho tus cosas profesionales, no digamos que no es lo que te va a hacer rica. Parece, no, No, de momento nunca se nunca sabe. se sabe, pero digamos que es una parte muy importante para Sí, ti. sí. Entonces, es verdad y se me ha ocurrido que a lo mejor podemos empezar por aquí, por algo un poquito más personal, ¿no? De este recorrido tuyo vital que has tenido, ¿no? Para compaginar esta parte médica que te viene de familia con la parte teatral, creativa del espectáculo, ¿no? Vale, Entonces, bueno, si quieres bueno, explicar un vale, poquito así a nivel biográfico estas dos vale, vertientes. vale. Bueno, muchas gracias. Eh, por, bueno, pues por invitarme, por estar aquí, por cederme Siempre este un placer. espacio. Bueno, yo realmente, efectivamente, la parte médica me viene un poco de familia, pero es que además me viene biográficamente en mi historia. O sea, yo por unas cosas o por otras, de pequeña me pasaba muchísimo tiempo en un hospital. Era como, como La los segunda casa, campamentos ¿no? de verano de los niños, pues yo me iba al hospital, ¿no? Y estaba ahí pues con los médicos y, oye, para mí era divertido y escribía informes y me inventaba cosas. Entonces era un espacio muy normal para mí y un espacio gustoso. Ujú. Luego, mi padre tiene un cáncer, está hospitalizado en muchísimas ocasiones durante años y entonces ya es más normal aún a una edad yo más mayor. Claro. Con lo cual, para mí todo eso constituyó como el caldo de cultivo perfecto para que yo, que ya tenía un interés total en decir, yo no voy a trabajar frente a un ordenador, lo tengo súper claro, yo quiero trabajar con personas y entonces encima de esto se me hace como familiar y como he vivido mucho el lado de los pacientes, de lo que es tener un cáncer, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, pues fue como un poco el camino natural a seguir. A mí me interesaba mucho la biología, siempre me ha gustado Ujú. y se me da bien, era buena estudiante y entonces, pues bueno, cuando llegó el momento de elegir, eh, yo dudaba entre psicología o medicina y al final, bueno, me opté por la medicina y paralelamente a esto, yo digo que el teatro llegó para salvarme un poco. No salvarme tal cual, pero sí que gracias al teatro, yo no me acuerdo muy bien, creo que fue en el colegio, como con 12 años, una cosa así, pues típica extraescolar y a mí me gustaba mucho la danza también, siempre me ha gustado mucho. Es que siempre he tenido esa cosa de ¿por qué hay que elegir entre ciencias o letras? Esto es muy difícil, me gusta Está muy todo. bien, está muy bien. Entonces, el teatro vino a aportarme herramientas para permitirme, o sea, en momentos que para mí eran difíciles y que quizás yo no me permitía a mí expresar lo que me pasaba en mi vida o siendo yo, de repente dentro de un juego, dentro de vivir otras vidas, otros personajes, era como que podía sacar esas cosas, podía sacar cosas buenas y cosas malas, ¿eh? Doloroso también.
y se convirtió como en una herramienta terapéutica casi, fue como, wow, una liberación. Em, me abrió mucho la cabeza. Entonces siempre lo tuve ahí, siempre, siempre. Y durante la carrera de medicina estaba en el teatro de la facultad, por cierto, de la Facultad de Alcalá, que tiene un grupo de teatro que me consta que sigue y que está muy bien. Y, y bueno, llegó un punto en el que, pues viajando, teniendo experiencias fuera, sobre todo en Latinoamérica y así, volví como más conectada con mi parte de pues quiero hacer algo que no solo sea la convención médica, que al menos en España es un camino como súper recto y súper marcado. Tienes que hacer unos pasos, ¿no? Y no hay desviación. Entonces yo vine conectada con, no, pues yo quiero hacer otra Eso te cosa. asfixia un poco, de alguna Me manera. agobiaba así. O sea, no lo veía claro. Yo no me, como que no sentía que no iba a ser feliz así. Simplemente era como una sensación interna fuerte. Y nada, y entonces pues decidí empezar a formarme en psicoterapia, como rescatar mi parte esa que dijo, uy, voy a ver si estudio psicología, y rescatar lo artístico también. Entonces me formé en teatro también. Y entonces luego se hizo toda una conjunción que en verdad para mí tiene bastante sentido. A muchísimas personas es como, va, pero ¿qué tiene que ver, no? La medicina, la psicoterapia, el teatro, ¿eh? Pues para mí tiene muchísimo que ver, entre otras cosas que tienen que ver con el ser humano y tiene que ver con la comprensión profunda y en parte el enamoramiento del ser humano. O sea, porque también hay una cosa como que en la psicoterapia el vínculo es fundamental, el vínculo terapéutico, y aprender a ver lo bueno y lo bello en los pacientes que tratas, que evidentemente todos vienen con un dolor y vienen con un malestar, pero tienes que aprender a ver lo bueno y a quererles de una forma terapéutica, obviamente, no es quererles pues, Sí. como quieres a un amigo, para nada, ¿no? Pero sí, porque es ese entorno de seguridad y de cariño y de que, digamos, que tú ves eso en ellos, donde se generan las circunstancias en las que el cerebro del otro o se puede curar o puede ayudar a aliviarse o a sanar, ¿no? Y eso pasa lo mismo cuando haces un personaje. Tú cuando tienes que interpretar a un personaje, pues no le puedes juzgar, porque si le juzgas y tienes que prestarles tu cuerpo y tu cabeza, pues mal vamos, o sea, no puedes hacer nada. Entonces tienes que entregarte a él comprendiéndole en la mayor profundidad que puedas y prestándote a ello, ¿no? Entonces, para mí tiene mucha relación. En psicoterapia es que es así, es como tú no te sientas frente a alguien y le juzgas, te sientas frente a alguien e intentas comprender, intentas, pues eso, ver todo lo bueno y escuchar desde ese no juicio. Sí, hombre, es interesante porque es verdad que a día de hoy, visto desde fuera, podría efectivamente resultar que no tienen relación o que son dos campos que no se tocan, pero es interesante cómo en la antigüedad clásica, donde nace el teatro, precisamente funcionaba como lo que podríamos llamar una terapia, porque se habla de una catarsis, claro, del público, ¿verdad? A la hora de asistir a esas representaciones, donde funcionan no solamente para los actores que ya lo representan, sino también para el propio público, ¿no? Entonces, es interesante esa relación entre los actores, los personajes que interpretan, ¿no? Que ya se convierten completamente en manifestaciones directas de esos personajes y cómo reacciona el público a ello. Entonces, claro, esas herramientas o esas técnicas que hayas podido interiorizar tú y luego aplicar de mayor o menor medida en la carrera profesional es algo como que muy interesante, es muy sugerente realmente. Entonces, sí, tus pacientes en ese sentido tienen como ese punto que reciben, ¿no? De casi, te diría, no por la exclusividad, pero es como tu marca, ¿no? La marca de la casa. La marca personal. Poco frecuente, sí, Claro. pero intento en la medida de lo posible, claro, cada persona es un mundo y de eso va y no todo el mundo, pues, su vía de entrada es, pues, quizás algo artístico. Yo, como forma parte de mí, tengo esas herramientas. El paciente que canalice a través de eso, fenómeno, pero si no, pues tengo otras, ¿no? Pero sí que
Bueno, creo que si algo intento aportar es esa apertura mental que me ha llevado a hacer un camino poco convencional y por lo tanto es como que me ha obligado a abrir la cabeza en muchos aspectos y a procurar colocarme en un lugar desde ese no juicio. Eso es lo que más intento. Y ya lo demás pues son añadidos que pueden Claro. venir bien o no, pero es verdad lo que decías de la catarsis, de cómo, bueno, era un elemento educativo el teatro, por supuesto, pero claro, era la educación emocional que tenían, ¿no? Era como sublimar el dolor, porque además eran tragedias. Y es como un dolor que, pues, seguramente el público no vivía tal cual, pero viviría situaciones muy dolorosas y cómo lo veo en el escenario y de alguna forma lo estoy transformando yo, yo como espectador, en mí mismo viendo eso, ¿no? Y estoy como viendo una salida. Entonces, sí, sí. Lo estaba pensando ahora lo de que en parte era su educación emocional. Sí, sí, o sea, en términos Seguramente, modernos, en pero términos modernos, juega ese papel, sí. es que, claro, en sus términos era mucho más educativo y Sí, 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 pero sí, sí. tiene pues, una de pedagogía, pero Mm, también una construcción de una identidad colectiva, un significante también de esas emociones que pueden no ser suyas, pero de las que participan a niveles muy profundos. claro, y tenía un grado de profundidad bastante alto. De hecho, a mí la tragedia me encanta, o sea, me parece como unos, no sé, a nivel de interpretación me parece increíble porque es como que toca los abismos del dolor más profundo, ¿no? O sea, seguramente y espero que pocas personas, o no es tan frecuente, que experimenten pues, el dolor de que, no sé, asesinen a sus hijos o darse cuenta de que ellas mismas han asesinado a sus hijos, pongamos, ¿no? O unas tragedias horribles, pero, o eso, que se ha acostado con su madre y, bueno, en fin, terrible, pero... pero en el fondo creo que lo que están enseñando es, joder, fíjate cómo hay algo importante en bucear en esos abismos del dolor, que pueden ser desgarradores, aunque los hechos no sean tan horribles, pero lo podemos vivir como desgarrador, como no una tragedia, ¿no? Es como algo que puede ser terrible, aunque lo que te ha pasado pues no es así de terrible, pero objetivamente, pero que... Claro, cuando hablamos del dolor que se puede llegar a experimentar, claro, vienen marcados desde distintos ámbitos, elementos, no hay eventos que despiertan ese dolor y precisamente sobre todo en las tradiciones precristianas, esos elementos que generan emociones tan intensas como el dolor o como el apego desaforado, al final se sacralizan en la figura de los dioses. Pero hay algo en común, como una base, como un pilar de lo que podemos identificar o lo que llamamos dolor, o sea, ¿cuál es el común denominador de todas las manifestaciones del dolor, independientemente de las causas, el dolor de la pérdida de un hijo, el dolor por un amigo caído en la guerra, el dolor por... ¿Hay algún común denominador a eso que llamamos dolor? ¿O se apega cada uno a sus respectivas circunstancias? Es una gran pregunta y depende de desde qué enfoque lo miremos. Pero voy a poner el foco de la psicoterapia y, por ejemplo, de la psicoterapia del trauma, en el que sí, claro que hay un denominador común porque cuando experimentamos un dolor o un sufrimiento, se activan, aparte de activarse zonas del cerebro que a veces son similares a las de un dolor físico o que pueden darse la vuelta, ¿no? Es una situación que llamamos de supervivencia. O sea, para nadie es agradable sentir dolor por la circunstancia que sea, la que sea. Entonces, fíjate si se activan cosas similares a un dolor físico, que muchas veces para explicar qué ocurre en un evento traumático en el que hay un dolor intenso, ponemos ejemplos de eventos traumáticos que conllevan un dolor físico, como por ejemplo, pues un soldado que en medio de la guerra, con un bombazo, le amputan una pierna y tal. Pues porque realmente funciona un poco así. O sea, cuando eso pasa, el cerebro, que es muy inteligente, su principal foco es sobrevivir, como sea.
y protegerse como pueda, como mejor pueda. Otra cosa es que luego las estrategias que haga sean más o menos adaptativas, pero lo va a intentar de todas las formas. Entonces, en un primer momento de supervivencia hay una anestesia, de hecho se secretan una serie de endorfinas que hacen que tú no notes el dolor en ese momento. Y eso a veces pasa pues eso, en traumas. Digo trauma desde un poco entendiéndolo como herida, no solo como evento traumático de una catástrofe o, bueno, o un abuso, pero entendiéndolo como herida o entendiéndolo también como duelo o pérdida, en los primeros momentos es muy habitual que haya como una cierta anestesia, haya un cierto shock y como, no sé, todavía ni siento ni padezco, ni puedo llorar, ¿no? Porque el cerebro está muy pendiente de, tengo que prepararme para la acción. He contactado con algo peligroso, entonces tengo varias opciones, pero puede que necesite huir, puede que necesite, y estamos en ese modo, ¿no? Entonces, hasta que no bajan la activación, hasta que no pasa un tiempo y estamos en un entorno que ya parece más tranquilo, no podemos darnos cuenta, ¿no? Y es que físicamente es así también, ¿no? O sea, cuando te pasa algo tal, tú no sientes que la herida en un primer momento no la notas. Es cuando ya puedes, porque tu organismo está preparado para decir, ya te han herido, pero si tienes que correr, tú no puedes estar notando un dolor horrible porque no vas a poder huir o no vas a poder luchar. Es como Entonces, anestesiar. claro, es como vamos a contener esto y cuando se den las circunstancias favorables, entonces ya notas la herida y podrás hacer cosas para curarla. Pero en un principio es supervivencia pura y dura, ¿no? Que, que, que bueno, que a veces hay mucho problema con esto, porque mucha gente es como, ostras, pero ¿por qué no siento nada? ¿O por qué no? Y es, bueno, es entender que primero es un voluntario y segundo estamos preparados para eso, ¿no? Forma parte de cómo funciona tu sistema nervioso que tú no eliges. O sea, ojalá lo eligiéramos, pero no lo elegimos. Entonces, hay gente que se hiperactiva, está más preparada para la lucha, la huida, el movilizar para la acción y hay gente que va hacia mecanismos más de congelación, ¿no? Más primitivos en el desarrollo del sistema nervioso, más parecido a los reptiles, ¿no? Ante una amenaza, pero también eso tiene que ver con la intensidad de la amenaza. Si la amenaza es tan intensa, lo más inteligente será congelarte, porque la lucha, la huida, la búsqueda de ayuda ya captas que no va a ser. Curioso, claro, has mencionado el tema del duelo. Hablando en estos paralelismos del aspecto del dolor físico, de cómo se pretende sobrevivir, entiendo que hay un paralelismo con un dolor más emocional o más interno, y claro que puede acabar derivando en un trauma. Entonces, digo que los mecanismos son semejantes y esto lo estuvimos hablando para que lo sepan quienes nos vean. Lo estuvimos hablando esta Semana Santa, Sí. un día que quedamos, ¿no? Que tú estás pasando por un momento difícil. Y entonces estuviste comentando, ¿no? Todo esto, cómo funcionaba de una manera tan diversa ese proceso de duelo, ¿no? De superación de uno. No de superación, porque, no lo sé, corrígeme si me equivoco, pero creo que no se supera nunca, sino simplemente se aprende a vivir con ello. No, o sea, no, que es verdad que superación quizás es una palabra un poco así, porque dices, bueno, que tienes que superar, quizás tienes que transitar, ¿no? No quiere decir que no se acabe nunca. Yo sí que creo que el duelo se acaba. Hombre, no se acaba la pérdida. El hecho de que tú, no sé, se muera tu padre, pues claro, es algo con lo que vas a vivir toda la vida, o tu hijo, o tu madre, o quien sea, ¿no? El duelo es el proceso. Pero el duelo es el proceso, digamos, de integrar la pérdida. La pérdida va a estar siempre, pero el proceso hasta que la integras lleva un tiempo. Y yo, bueno, la verdad que me fascina, a la vez que creo bueno, que es muy complejo, como la forma que tenemos los seres humanos de enfrentarnos a ese dolor psicológico, ¿no? Que lo más inteligente y lo más frecuente y es normal, y yo creo que es importante como validarlo, es intentar no contactar, que no queremos sufrir y es normal.
O sea, ¿no? Muchas veces en psicoterapia es como, no, vamos al barro, claro, porque queremos trabajar desde ahí, Claro. evidentemente, y creo que es lo mejor. Sí. Pero es muy difícil, pero la tendencia natural de todos y todas va a ser a lo que sea, ¿no? Me distraigo con el trabajo o yo qué sé, o tengo miles de mecanismos Como afrontativos. refugiarte de algo, ¿no? Hay muchísimos y muy complejos y depende de la historia de la persona, de miles de cosas. Pero la tendencia será a no querer contactar con el dolor. Marie quiere decir, uy, voy a transitar eso. Y es verdad. Y sin embargo, de ahí es de donde pueden hacer el crecimiento. Entonces, realmente es importante que vayamos ahí. Pero, como decía en lo de la supervivencia, no podemos ir desde ese estado de supervivencia porque seguramente nos haremos más daño o reforzaremos aquellos mecanismos que nos hacían buscar cosas para sobrevivir y no estar en contacto con el dolor. Necesitamos estar en un estado de seguridad. Uno de mis profes del máster de trauma dice que el trauma se produce en soledad y el tratamiento del trauma se produce en compañía de alguien seguro, estable y protector. Y eso es lo que se pretende hacer en un proceso terapéutico, generar el contexto de seguridad, de un vínculo de protector, de un vínculo estable, de un vínculo de confianza, por supuesto de confidencialidad, como para poder visitar ese dolor que en su momento no pude visitar, me tuve que alejar porque era insoportable, porque no tenía los recursos y estaba sola ante eso. Entonces es lógico y lo mejor que pude hacer fue apartarme. Pero si ese dolor nunca lo vuelvo a visitar, se puede quedar ahí y entonces no estará integrado. Y esa es, ¿no? La integración, el proceso de duelo, pues es integrarlo dentro de, bueno, pues todo el sistema como una parte de ti más, que no es ni mejor ni peor. Por eso decía lo de la superación, ¿no? Porque superar parece como que superas un obstáculo y luego te haces mejor. Bueno, Sí. para mí, y esto es súper subjetivo, no es ni mejor ni peor. Es otra parte de ti que ha vivido una pérdida. Ya Claro, está. a la hora de confrontar ese dolor, ¿no? Para precisamente poder superarlo, integrarlo, interiorizarlo, hay, evidentemente, siempre lo recomendable es ir a terapia generalmente, ¿no? Además, claro, sobre todo en una época como la nuestra, donde se hace tanto hincapié en la idea de la salud mental, de la preocupación, ¿no? Por esto, que muchas veces supongo que estarás de acuerdo conmigo porque también lo padeces y lo has padecido, que claro que la salud mental está muy condicionada por la salud material de los mínimos, ¿no? Totalmente, Claro, o sea, totalmente. no puedes tener una buena salud mental si tus condiciones materiales, relacionales, etcétera, no están cubiertas. Y claro, partiendo de la importancia siempre de asistir a terapia, pero a lo mejor antes de dar ese paso que también sigue habiendo mucho recelo, ¿no? Sobre todo porque todavía hay, a lo mejor tú lo ves, ¿no? Más Un poco, sí. un poco no es mala prensa, pero es como de prejuicios, de cosas de asociarlo a "Oh, los que estoy loco, entonces no, pues no voy a ir". Antes de que la gente se anime a dar ese paso, que claramente es importante, pero ¿hay algún punto, hay algún momento en el que una persona por sí misma pueda entender que ha llegado a un punto de ese proceso de duelo en el cual ya puede enfrentarse o empezar a relacionarse con ese dolor? ¿Hay alguna pauta, alguna marca, algo que ayude a discernir a una persona que claramente no sabe, como la mayoría, de decir, vale, estoy en un momento del duelo en el que ya puedo de una manera, vamos a decir, sana, entre comillas, relacionarme con ese dolor que no sea perjudicial, que no haga cosas peor o no, depende mucho de cada caso, que entiendo Bueno, que tiene aclaro que voy a dar mi opinión, ¿eh? Sí, Que sí, es, claro, que es hombre, aquí de personal todo y eso. subjetiva, no siempre Bueno, la pero verdad. también tienes Sí. una cierta Mm, tradición profesional. Sí, pero bueno, en la era de Internet también parece que a veces dices cosas y es como, Dios mío, y es como, bueno, es una opinión, no quiere decir que sea la verdad absoluta, Claro, pero sí, pero es una opinión fundada. es fundada en lo que sé, pero sobre todo intento fundarla en lo que veo y lo que experimento yo como Claro, paciente y pues, como terapeuta. pues ahí está.
Entonces, yo creo que un buen momento es cuando empiezas a... O sea, el dolor se manifiesta, me refiero. Los intentos del ser humano para sobrevivir son coger el dolor y hacer... y taparlo como sea, como si fuera una herida sangrante y la queremos taponar a toda costa. Y el taponamiento va a servir porque nos va a ayudar a irnos de ese sitio donde nos pueden volver a bombardear o nos pueden hacer daño. O sea, por supuesto, claro, qué bueno que puedas taponar. Pero la herida va a seguir ahí y se va a manifestar y se manifiesta. Entonces, van a aparecer cosas si estamos atentos y atentas y suficientemente abiertos, pues en forma de miles de cosas. De repente empiezo a contactar con ese dolor, o bien porque se manifiesta en mi cuerpo y ostras, tengo insomnio, ostras, ardor. Hay que aprender a identificarlo también. Claro. Esto tiene una causa Claro. detrás. Sí. O de repente decir, fíjate, mi cuerpo debe estar captando que ya tengo la suficiente seguridad como para que esto de alguna forma está empezando a toc toc llamar a mi puerta. Y está llamando a tu puerta, lo escuches o no, ¿no? Pero si estamos un poco atentos, llama de muchas maneras. Bien sea porque de repente empezamos a contactar con tristeza y sale como un llanto en forma más depresivo, pues me despierto, falta de energía, una sensación como de mucha desesperanza. Bueno, pues es el dolor diciendo toc toc. O eso, o síntomas físicos. Me empiezan a pasar cosas físicas que a mí no me habían pasado antes. La afectación del sueño es muy típica porque generalmente en el sueño es cuando bajamos un poco las defensas, por así decirlo. O sea, tenemos que entrar en un estado de relajación para poder dormirnos. Si estamos todavía muy activados y muy en supervivencia, eso nos va a costar dormir. O de repente tengo muchas pesadillas o empiezan a pasar cosas, ¿no? Entonces yo creo que esos son avisos. Y lo intestinal cada vez vemos más en medicina que tiene más que ver brutalmente, ¿no? O sea, fondos de saco de la medicina que nadie sabe qué es, bueno, que se quedan un poco ahí, intestino irritable, ala, lo meto en un saco, ¿no? No sabemos muy bien, es muy complejo, son muchas cosas, y en lo emocional, porque tiene que ver el sistema nervioso, y ya sabemos que en el intestino, al igual que en muchas partes de nuestro cuerpo, hay una implicación del sistema nervioso muy importante, pues empiezan a ver afectados, ¿no? Entonces, todo esto creo que son señales. Creo que es muy difícil saber si uno está preparado o no, pero yo creo que cuando el cuerpo empieza a manifestarlo, ya te está diciendo como, venga, va. Como que estamos listos para encararlo, Creo ¿no? que puedes empezar. Creo que puedes. Sí. Sí. Es que mente y cuerpo están... Que pensamos que no, pero es que están tan ligados, es que no... no, o sea, somos inconscientes, por suerte, porque si no sería un infierno, de lo que pasa en nuestro cuerpo, pero nuestro cerebro lo está registrando todo el rato. O sea, nuestro cerebro sabe cómo está latiendo tu corazón, cómo está latiendo el mío, cómo está la frecuencia respiratoria, el ritmo intestinal, o sea, una cosa brutal. Y claro, evidentemente no somos conscientes, pero todo eso está ahí. Entonces, realmente bueno, están pasando cosas y hoy no podemos ser conscientes de muchas por el funcionamiento del propio sistema nervioso, pero de otras sí. Y podemos ir a las sensaciones físicas y que eso nos sirva de un poco de puente. Porque, y igual me meto en otro tema, pero simplemente mencionarlo, cuando estamos también viviendo una situación muy intensa, de mucho dolor, lo más normal es que tengamos un mecanismo afrontativo, o sea, por cómo se da en el cerebro las respuestas, las que se activan zonas cerebrales, como es la amígdala y otras zonas, que te hacen reaccionar ante algo potencialmente peligroso. Y ojo, que lo que puede ser peligroso para mí puede no serlo para otra persona, ¿no? Es que esto es también un tema. Pero lo que yo percibo como peligroso, por una serie de mecanismos, suele implicar que la parte de la memoria explícita
y declarativa se inhibe. O sea, el hipocampo se inhibe un poco y, por simplificarlo, en ese momento necesito suficientes recursos y energía que no puedo estar dedicándole la energía a que mi cerebro esté recordando el momento, sino que estoy más en la reacción, en secretar suficientes neurotransmisores que me hagan luchar, huir, congelarme, bueno, lo que sea necesario para sobrevivir. ¿A dónde voy con esto? Que aunque nosotros no recordemos lo que ha pasado, que muchas veces ocurre, no recordamos como muy bien, es difícil hacer una secuencia cronológica, es todo como un poco borroso, nuestro cuerpo sí, porque nuestro cuerpo sí lo vivió y nuestro cerebro estaba ahí implicado. Nuestra amígdala estaba reaccionando, nuestro sistema nervioso estaba ahí a tope. Entonces, a veces no podemos acceder hablando. Tenemos que estar dispuestos o abiertos a escuchar lo que nuestras sensaciones físicas nos traen, porque no lo podemos traer de otra manera. Y esto es súper complejo, obviamente, pero muy interesante, porque al final te abre un campo de decir, vamos a poner atención y a escucha a otros lugares, ¿no? Y abre posibilidad a acceder a cosas que de otra forma, pues quizás serían... Nada mal. Ahí Claro, sí, no, o sea, es que es muy intenso y claro, y yo evidentemente haciendo como conexiones desde mi campo de estudio, ¿no? Es muy interesante cómo desde la perspectiva de la historia de las religiones se ha hablado siempre y sigue siendo un debate todavía a día de hoy en el mundo académico, de qué ocurre primero, si el mito, es decir, el relato, la narración, ¿no? De poner en palabras una experiencia que es inefable, ¿no? Que te absorbe completamente y te transforma completamente y que no puedes explicar y que es al mismo tiempo dolorosa y placentera a niveles extremos. Yo Rodolfo lo llamaba el misterio terrible y maravilloso, ¿no? Porque atrae enormemente y al mismo tiempo es como, Dios mío, ¿qué es esto? Y claro, a la hora de intentar traducirlo, si no se sabe si primero se intenta con palabras o precisamente con el cuerpo, que es primero el mito o el rito, ¿no? El rito lo que hace que es la parte, y además que lo has dicho también antes, que para conseguir también integrar ese trauma, ¿no? Y con ello importa la comunidad, ¿no? Es el sentido comunitario. Entonces, claro, todos los rituales están basados, todos ellos, en la comunidad, en el colectivo, en el grupo. Entonces, claro, es muy interesante porque es eso, que claro, por otra parte, como somos, por una parte, somos seres analíticos en cierto sentido. Entonces, claro, necesitamos del discurso, ¿no? Del logos, Claro. Hay que ponerlo en palabras de alguna manera. Sí. Por eso siempre el mito recurre a la poesía, el único y el lenguaje que puede poner en palabras una experiencia inefable. Pero, al mismo tiempo, tenemos otra parte, que es esa parte de la expresión corporal. Por eso necesitamos el rito y significar un acto, un hecho, una acción, incluso unas palabras, ¿no? Repetirlas en determinado tono, haciendo determinadas cosas. Entonces, todo ello, claro, visto desde fuera, y esto es también interesante, visto desde fuera, eso puede no tener ningún sentido. ¿Por qué demonios hace esto? ¿Por qué tiene que repetirlo 3 veces al día? ¿Por qué tienen que dar 7 vueltas alrededor de tal? ¿Por qué se tienen que posternar? ¿Por qué tiene que...? Desde fuera no tiene sentido, pero eso también en un paciente puede ocurrir, claro, que ese proceso de duelo visto desde fuera para otras personas no tenga sentido, ¿no? Cuando, por ejemplo, oye, es que ha pasado una experiencia traumática y se va de fiesta, ¿no? Que esto lo has visto seguro muchísimo, ¿no? Claro, decir, sí, se va de fiesta, tan mal no estaría, tan mal no lo pasó y demás. Claro, son mecanismos, son situaciones, son cuestiones que son muy únicas en cada persona y que le responden a este principio, ¿no? de esta confrontación con eso que nos ha pasado, ¿no? Claro, me estoy acordando de una frase que siempre dice un amigo que tenemos en común, Diego, que siempre dice, no, es que estoy muy de acuerdo. Que claro, siempre dice, para pues, la solución, entre comillas, para todo, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Bueno. Ese punto, que claro, es dicho súper popular, claro, el hecho de las cosas malas que nos pasan y que en las comunidades más tradicionales, más religiosas, se han traducido siempre como ritos de paso, cuando hay una
experiencia traumática en distintos niveles, evidentemente, pero claro, por ejemplo, cuando se nace, un nacimiento es una experiencia traumática. Bueno, es que te iba a decir, perdón, Sí, pero muchas gente desde la psicología te dicen, bueno, es que crecer es un trauma. Es que crecer es un trauma tremendo, ¿no? O sea, claro. visto desde ahí, porque tienes que enfrentarte a muchas cosas. Efectivamente, claro, sí, o sea, es justo eso, ¿no? Entonces, lo que se pretende hacer con los ritos de paso es siempre con la presencia de la comunidad, ¿no? Con ese apoyo, es decir, claro, estamos formados por personas que hemos pasado también por esto y también por personas que van a pasar por esto, para que lo vean, lo experimenten y lo sientan y de alguna manera también lo hagan suyo. Entonces sirve para recuerdo y revivencia de unos, de apoyo al que lo está haciendo, ¿no? Que se vea que no está solo. Y por la parte de los que está por venir, verlo también reflejado en otros para cuando yo me tenga que enfrentar a esto. Entonces esos ritos de paso funcionan muy bien así. Pero claro, estamos perdiendo ritos de paso. Si es que no nos hemos perdido ya. Entonces, claro, ¿cómo en etapas de la vida que no tiene por qué, Dios no lo quiera, ser, ni sufrir accidentes, ni ver amigos caídos en una guerra, ni esas cosas que son muy gordas, pero que suerte la inmensa mayoría de nosotros no lo tenemos que padecer, confiemos. Pero claro, efectivamente hay traumas que son mucho más cotidianos, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo podemos, o sea, hay alguna manera de tener alguna herramienta básica para confrontar eso y no dejarnos arrastrar por los sentimientos que puedan ser más nocivos para nosotros? Es decir, adquirir cierta, vamos a llamarlo estabilidad, ¿no? O disposición, que vale, me ha pasado esto, a ver cómo lo voy procesando. Sí, bueno, estás diciendo muchas cosas muy interesantes. Es que da mucho, o sea, es todo... Y muy, claro, podríamos hablar horas y horas y horas, ¿no? Porque me venía, el rito en psicología tiene una implicación brutal, ¿no? De hecho, a veces los rituales pueden ser nocivos, quiero decir, no me gusta decir patologías, pero bueno, para entendernos todos, patologías que cursan con ritualizaciones obsesivas, ¿no? O sea, que el rito es muy complejo, no me quiero meter ahí porque tiene mucha tela, pero vamos a verlo desde el otro lado, desde el lado comunitario y de experiencia compartida, ¿no? Y de transición, o sea, de ayuda a la transición. Bueno, me venían muchas cosas. Una, creo que la ritualización también es una manera de intentar controlar lo incontrolable, pero que nos ayuda porque nos da una sensación de seguridad. Sí. Y más si es en comunidad. Es muy importante, creo que esa sensación de comunidad y de seguridad, siempre que la comunidad sea segura, si la comunidad es quien castiga, quien reprende, quien limita, quien exige, pues entonces no lo veo muy sanado. Pero si es una comunidad amable, segura, sin juicio, pues sería lo ideal. Que no haya pautas sectarias, básicamente. Sí, eso es. Y que haya una confianza, ¿no? Pero creo que la clave de todo es en ponerle conciencia. Es decir, porque podemos ritualizar las cosas y no estar presentes, mientras presentes en un sentido de conciencia plena y atención plena, ¿no? Podemos hacer cosas, de hecho las hacemos, sin tener esa conciencia. Y creo que esa es la clave. Es decir, para poder acercarnos a eso que nuestro o de otro que es doloroso, pero sobre todo vamos a hablar de uno mismo, creo que es muy importante desarrollar una capacidad y por eso el mindfulness y todas estas técnicas van un poco en esa línea, una capacidad de mirar lo que nos sucede desde una forma, desde un lugar compasivo, desde un lugar que no es juicio, que es con curiosidad. Simplemente desde ahí. ¿Qué ocurre? Que muchas veces es muy difícil desarrollar esto en uno mismo o en una misma. Necesitamos a otro que mire nuestro dolor así. Porque entonces empezamos a entender que somos merecedores de esa mirada, que siempre somos merecedores de esa mirada. Pero a veces estamos, ¿no? tan contaminados por la parte que está enfadada, por la culpa, tal, que en medio de todo ese caos es muy difícil que haya una parte que sobresalga que diga, bueno,
lo miro con curiosidad, lo miro con compasión, lo miro sin juicio. Es difícil, creo que se entrena, pero creo que se puede y creo que eso es lo que marca la diferencia entre abordar el dolor de una manera o de otra. Creo que el dolor hay que abordarlo, pero no hay que hacerlo solos, porque como decía, es que esa es una de las grandes claves. La no integración de las experiencias suele ser porque no hay una persona fiable, protectora, segura, que esté ahí acompañándonos y entonces es cuando nos integra normalmente, ¿no? Sobre todo cuando somos pequeños. Cuando somos adultos, bueno, todo es diferente, pero cuando somos pequeños, que la mayor parte de las heridas y de muchas cosas están ahí, pues no suele, es difícil que a veces haya esté esa figura. Y entonces es cuando nos integra. Con lo cual, a veces necesitamos recurrir a eso para que nos acompañe a volver, ¿no? También es que un profesor decía hace poco, pues algo así como que la terapia no es darle al paciente una solución o no es decir, vale, te duele, estás en duelo porque has perdido a tu pareja, pues entonces ya está, vamos a darte herramientas para que gestiones esto en esta situación puntual. Bueno, eso puede ayudar, pero creo que una visión más profunda es como, vale, vamos a crear el entorno y las circunstancias favorables para yo poder ayudarte a ir tú y yo contigo a esa herida gorda que seguramente viene de atrás, no solo tiene que ver con el momento presente, y yo te voy a acompañar a ir a los infiernos, en el fondo, un poco, que todos tenemos, porque vivir puede ser complicado, es maravilloso en muchas cosas, pero tiene muchas cosas complicadas. Entonces, evidentemente, todos tenemos esas partes dolorosas y esas partes de infierno. Entonces, pero vamos a mirarlas y decir, bueno, formas parte de mí, igual que forma parte de la alegría, igual que forma parte del disfrute, igual forma parte de mí y está aquí conmigo, ¿no? El problema es cuando le decimos adiós al sótano, a la mazmorra y no te quiero ver nunca. Porque entonces es cuando empieza a llamar a la puerta, a manifestarse, a tal, ¿no? Pero una vez lo miramos, pues ya está. Entonces creo, por responderte a la pregunta concretamente, que ese es el factor diferencial. El ser capaz de desarrollar solos en compañía, creo que mejor en compañía, la verdad, pero bueno, hay mucha gente que, bueno, pues por lo que sea, pues no puede desarrollar estas herramientas como de verlo como una parte de ti que tiene ese dolor, pero la voy a mirar con esa amabilidad, con ese no juicio de verdad, ¿no? Como si fuera, si nos llegara un niño y nos dice, me duele mucho, lo estoy pasando muy mal, bueno, depende de quiénes seamos, pero lo más normal es que instintivamente nos salga como esa compasión un poco, ¿no? Hacia ese dolor. Bueno, pues así, desde ese lugar. Entonces creo que eso, poniendo esa atención y esa conciencia, podemos empezar un proceso, creo que sanador. Sí, no, es verdad. Es que es interesante y profundo y es esto, tiene muchas reminiscencias porque estoy pensando en la cantidad de veces, estoy leyendo ahora un libro de una profesora de introducción a las religiones en una universidad de Estados Unidos que ha sido ministra pentecostal durante muchísimos años. Pero claro, es una posición muy interesante, ¿no? Porque es, claro, desde una absoluta convicción cristiana no solamente te acercas a otras tradiciones de fe, sino que además tienes que explicarlas a alumnos que también están en esa tradición cristiana, pero que claro, que no tienen tu experiencia, etcétera, ¿no? Entonces es una postura como muy interesante. Y claro, una de las cosas que dice es un poquito con el libro con todas sus experiencias, ¿no? Como docente. Y dice, claro, es interesante ver cómo hay una relación de estos alumnos cuando conocen otras fes y cómo en muchas veces sienten como una especie de santa envidia, no sé cómo se llama el libro, sienten una santa envidia, ¿no? Por otras comunidades cuando tienen rituales compartidos y ven cómo esas otras comunidades le ponen mucho énfasis
Y entonces ellos se preocupan de algo que a lo mejor tenían muy descuidado. Dice, por ejemplo, dice, los alumnos se que sorprendieron mucho con el tema de las 5 oraciones diarias de los musulmanes, no hay que fuesen así tan estrictos con ellos, y muchos de ellos empezaron a tomarse su oración mucho más en serio. Entonces, claro, esto de que dice, ¿cuántas veces en nuestra práctica espiritual, en nuestra práctica religiosa, lo hacemos por inercia? ¿No? Porque es algo que estamos acostumbrados a hacer, pero no le ponemos esa conciencia y esa presencia plena, que efectivamente es que también muchas veces es difícil de conseguir porque solemos estar a 1000 cosas y al final como, bueno, esto ya está. Y claro, también he dicho una cosa interesante con respecto a lo de si intentamos taparlo, si intentamos relegarlo siempre, tarde o temprano acabar reapareciendo. ¿Cuáles son, en tu opinión profesional, personal, si es que las hay, unas causas mínimas por las que se puede llegar a generar un trauma que siempre se pretenda ocultar, esconder, ¿no? O sea, ¿qué hace que un evento pueda suponer un trauma para una persona y para otra no? O sea, si es que hay... Sí, justamente alguna esto que estamos hablando. Mm. Eh, mm, si esa experiencia se vive en soledad, Ujú. es mucho más probable que... Y en soledad no me refiero física, puede haber gente contigo. Ujú. Me refiero en soledad emocional, es decir, esto que hablamos de tener una persona donde tú puedas, digamos, mostrarle ese dolor y que lo mire con esa compasión. Si eso no existe, lo más probable es que tú digas, ostras, esto no es esto es súper inconsciente, ¿eh? No lo hacemos voluntariamente, pero de alguna forma es como que relegamos aquello que nos produce vergüenza también, ¿no? Que nos da una sensación como que si lo exponemos no se va a entender o se va a criticar o a juzgar. Y entonces desde ese lugar lo maltratamos, por así decirlo, nosotros también, y lo tapamos. Entonces, creo que la clave es esa. Sí, o sea, los mecanismos por los que se genera un trauma tienen que ver con una cosa que se llama disociación, que es un poco esa no integración de la experiencia. Esto es normal, todos nos disociamos, como el ejemplo que te decía del soldado, es un poco disociativo. O sea, no puede atender al dolor en ese momento y en ese sentido se disocia, o sea, se separa de la experiencia. Vale, todos lo hacemos un poco, más o menos, y lo importante es no mantenernos disociados, ¿no? Entonces, la clave para no mantenerse disociado es esta presencia de alguien protector con el que poder mostrar ese dolor. Cuando el dolor se muestra y se comparte, el dolor es compartido y se recoge desde la compasión y el cariño y se mira como lo que es, ya no existe ya no hay esa vergüenza, ya no hay. Entonces, digamos no, que es más difícil que pueda quedarse enquistado. Es como, algunos autores lo llaman la fragmentación del yo, ¿no? Cuando esa parte de mí que ha vivido esa experiencia siente que no puede salir, que no puede formar parte de mi yo, y entonces lo fragmento y digamos, meto en ese sótano de la conciencia. Intento no mirarlo jamás, que no salga. Pero si en cambio no existe eso, ¿no? Por ejemplo, es que estoy pensando en ejemplos como de situaciones que no son que para una persona pueda ser traumática y para otra no. Bueno, los duelos claramente pueden serlo, ¿no? No sé si pensabas en eso, pero es que puede haber muchas otras cosas. O sea, como, no sé, no sé, perder un grupo de amigos, no sé, muchas cosas. Yo tenía un ejemplo concreto que era, claro, lo que pasa es que es un caso infantil, que entiendo que es más fácil, ¿no? Que se produzca esto. Pero era, claro, es una persona que está muy unida, muy vinculada a su madre. Y siendo niña, unos 5 o 6 años más o menos, a su madre le debió sentar algo mal o lo que sea, estaba por la calle, ¿no? Y vomitó. Vale. Bueno, eso le produjo un impacto tan brutal que le dura hasta hoy con todo lo que tenga que ver con mínimamente el vómito. De
de considerar que en ese momento su madre se moría y se quedaba sola. Ahí está, ahí está. O sea, claro, fíjate, es normal, claro. Mamá le está pasando algo y yo como niño lo que percibo es, Dios mío, mamá se puede morir y casi que me muero yo también entonces, porque mamá y papá son mi fuente de seguridad. Entonces es un momento de estrés brutal. O sea, puede serlo. Vale, ¿cómo lo podríamos abordar? Pues depende de luego cómo enfoquemos eso. O sea, luego podemos, cuando ya estemos en las condiciones de seguridad, podemos decirle, cariño, mira, mamá ha vomitado porque algo le ha sentado mal. Esto a veces pasa y a veces nos puede pasar que nos pongamos malos o malas y algo nos siente mal, pero no pasa nada. Entiendo perfectamente que te hayas asustado, lo has debido pasar muy mal. Y dejar que la niña cuente. Pues sí, lo he pasado, qué susto, lloro, tal. Pues claro, suelta lo normal que te hayas asustado. Es que te asusta mucho. Entonces, como dejar un poco que invitar a esa expresión, que haya una escucha de eso y una explicación racional también es importante a veces, como el decir, bueno, esto tiene un porqué. Y esa sería un poco un acompañamiento, ¿no? Una forma de decirlo. Otra opción que sería un poco, que favorecería que eso se quede ahí enquistado sería lo contrario, es decir, ay, cariño, no seas tonta, que no tiene importancia, o sin el no seas, Sí. no tiene importancia nada, esto es que mamá ha vomitado y ya está, pero no te preocupes, que es una tontería. Y chimpún y nunca volvemos a hablar del tema. A ver, que esto puede pasar y no quiere decir en absoluto que el padre o la madre que haga esto sea como, oh, qué mal. No, 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 es normal porque a veces pues, podemos no darnos cuenta de Claro. que al niño le está afectando o le está suponiendo eso. Pero si lo vemos, darles espacio para decir, oh, y darle, en el caso de los niños, claro, sucede una cosa y es que, y esto sucede en terapia también, cuando esa explicación que te digo racional es importante desde lo que se llama hacer de cortes auxiliar, es decir, cuando en el momento del super susto yo no tengo palabras para decir. Entonces, y menos aún si soy niño porque no he desarrollado suficiente mi corte Claro. frontal. Entonces yo no puedo explicar lo que me ha pasado, es muy difícil. Yo ni siquiera soy consciente de que lo que me ha pasado es que me ha asustado. Claro, soy consciente de adulto si lo revisito, pero si no, no puedo decir, no, es que me asusta muchísimo, he pensado que te ibas a morir y entonces he dicho, Dios mío, si mi madre se muere, yo también. Claro, esto no lo puedo decir. Claro, entonces esa elaboración la tiene que hacer el adulto y darle ese contexto y ese marco de referencia al niño o a la niña, de elaborarlo por él. Y esto en terapia también pasa. Cuando tú has vivido un trauma y vamos otra vez a ese contexto, a esa escena, igual tú no lo puedes explicar, pero yo si estoy en suficiente sintonía contigo y estoy presente, puedo elaborar y prestar mi corte prefrontal para dar una explicación a lo que te estaba pasando. Pues los niños necesitan esa explicación de, mm, cariño, no me extraña que te hayas asustado, es muy normal que te hayas asustado, seguramente has pensado que igual me pasaba algo malo, ¿verdad? Y seguramente has tenido mucho miedo y a veces hay que ayudarle a hacer poner en palabras lo que puede haber. Claro, el niño no puede decir tengo miedo, o sí, pero puede que no pueda, entonces poder decir, ¿es esto lo que te ha pasado? ¿Lo que te pasaba es que estabas asustado? Para que lo vaya reconociendo, ¿no? Y lo vaya... Yo no sé hablar de eso. Me encanta porque es como nos metemos en charcos fantásticos que a mí me parece súper interesante, pues es como, wow, un charco. Sí, vamos chapoteando por aquí mucho. Pero creo que sí, es no solamente interesante, sino también importante el tener como, evidentemente para lo que puede dar esto, pero digamos como una visión general. Claro, en tu caso, no sé cómo será el rango de edad de tus pacientes, ¿no? Pero ¿has percibido que hay eh, una cierta diferencia entre cómo se pueden afrontar estas situaciones a la hora de hablarlo con otras personas o guardarlo, si es una cuestión generacional, si es entre hombres y mujeres, si es algo porque, claro, es muy frecuente, por ejemplo, en la época, por ejemplo, de nuestros padres,
pero nuestros abuelos, que el hombre, no, vamos, nada, cero, o sea, olvídate. Entonces, claro, y eso también puede haber permeado, te digo porque a mí me pasa, por ejemplo, que a mí me ha costado mucho y a veces todavía me cuesta, claro, exteriorizar algo, decir algo, formular algo, sino que me lo guardo todo para adentro. Entonces, tú ves que hay, por ejemplo, los sentimientos de cabeza, entiendo que efectivamente sí que hay esos cambios, ¿no? Pero, ¿cómo se produce? ¿Si es más por edad? ¿Si es entre hombres y mujeres? ¿Cómo va? Pues tiene muchas influencias, ¿no? No, o sea, el género, desde luego, es una, pero en el género, entendiendo como la educación que has recibido, dependiendo de tu sexo. Es decir, no has socializado igual y no se te han permitido las mismas cosas siendo hombre que siendo Claro. mujer, ¿no? Entonces, desde ese lugar, sí, hay muchas diferencias. Claro, las hay en la generación, sí, pero también te digo que es el contexto. Yo procuro en terapia poner siempre un poquito de perspectiva de género y un poquito de entendimiento también de cosas sociales, de dónde hemos crecido, ¿no? Pero también de las cosas materiales. O sea, claro, todo esto que hablamos, efectivamente, considero que es importante y tiene un nivel de profundidad, pero tú no le puedes pedir esto a una persona que está preocupada porque no llega a fin de mes o una persona migrante. Claro, es que son unas condiciones que producen estrés, producen trauma, producen muchísimas cosas. Todo, o sea, es que es imposible decir, no, pero míralo con conciencia plena. No. Claro, claro. Claro, es como decirle al soldado que está en la trinchera, no, pero no sé, acepta tu herida. Es una locura, ¿no? Entonces, bueno, creo que las circunstancias socioeconómicas a nivel de salud mental son súper importantes. En qué entorno hemos crecido, la familia, es como, ahí está, hay muchas cosas. La generación, lo que hemos vivido, porque ahí también viene lo que hablábamos de pues, si has vivido una guerra, si está, todo esto son cosas que has ido registrando, ¿no? Pero, a ver, yo no atiendo a niños, es decir, porque no me he formado para ello. Pero es verdad que, claro, cuantos más años tienes, por un lado, te has liberado de muchas cosas y tienes muchos aprendizajes, pero por el otro lado también son muchos años como con formas de funcionar que ya están muy consolidadas. Entonces, a veces es más difícil como promover ese cambio en persona. Claro, yo muchas veces lo digo, porque muchas veces la gente te dice, jo, es que qué difícil, porque sí, sí, lo sé y lo he experimentado, pero guau, tiendo a ir a lo conocido o a... Y es como, claro, si llevas 55 años haciendo lo mismo, pues no pretendo que en un año cambies todo siempre al 100%, ¿no? Entonces creo que ahí la edad se nota. Y la gente, pues solemos ser más permeables cuanto más jóvenes, lógicamente. También hay más plasticidad cerebral, bueno. Pero eso no significa que no se pueda, ¿eh? Ni mucho menos. Y a mí me encanta trabajar con gente mayor. Pero sí, creo que la edad a veces, siempre y cuando a la edad se acompañe con como contextos, ¿no? Determinados que igual nuestros padres han podido vivir, pues favorece mucho que haya esas diferencias. Y en el género, pues sí, efectivamente, esto no quiere decir que no haya mujeres que tengan este mecanismo, ¿no? De guardárselo todo, muchas. Pero es verdad que socialmente está más aceptado que la mujer lo comparta a que el hombre lo comparta. Igual que yo a nivel emocional, y esto es algo que digo mucho porque yo cuando lo descubrí dije, joder, es que es verdad, al hombre se le socializa para que exprese mucho, o sea, se le dan muchas más herramientas para expresar su malestar en cuanto a cosas que le enfadan, a su rabia, que a cosas que le generan tristeza. Y a la mujer al revés, la tristeza está súper permitida, pero la rabia no. Yo eso lo vi en mí misma en un momento en que me di cuenta que yo cuando estaba enfadada lloraba. Lloraba de rabia. Claro, y de repente dije, ¿por qué estoy llorando? En realidad, no es la expresión natural de la rabia llorar, es de la tristeza, era como una confusión. Y dije, joder, es porque como puedo llorar, claro, pues, como llorar me deja, pues lloro para todo, ¿no? Y ya está, porque es mi forma. Y sin embargo,
a los hombres muchas veces les pasa lo contrario, como, joder, llorar no me dejan, pero puedo decir, oh, estoy súper cabreado, voy al gimnasio. O blasfemar, o gritar, incluso golpear. O golpear, ¿no? Están muchísimo más permitidos. Y entonces, claro, tienes que hacer ahí una reeducación emocional y empezar a dar permisos de... pero sobre todo que la persona lo constate también. ¿No? O sea, si la persona se empieza a abrir en terapia, pues ya es la primera constatación de, oye, pues esto es un espacio donde tú te puedes abrir y hay alguien que te escucha y que no te juzga y que no dice, ay, sé más hombre, o tal, ¿sabes? Y eso ya, ese registro corporal y mental es fundamental, ¿no? Que existan espacios donde puedas empezar a vivenciar eso. Igual que una mujer pueda decir, Dios, estoy cabreada, estoy... Pero esto me lleva a la situación efectivamente de personas migrantes, de minorías, de miembros del colectivo, que claro, en esa situación donde simplemente por el mero hecho de existir ya supone un factor de riesgo. Sí. Entonces, claro, el tener que vivir con esa situación por mucha reivindicación, mucha lucha, pero aunque ni siquiera se esté haciendo eso, sino simplemente algo tan inocente como eso, pasar por la calle o coger de la mano, darle un beso a tu pareja, si es no normativo, genera un estrés añadido, un peligro añadido. Entonces, claro, trabajar desde algo tan fundamental como eso, de simplemente por ser como soy, tengo ese factor de estrés y, por desgracia, puede acabar en un evento traumático por algo que es completamente ajeno a mí. Claro, ¿cómo? No se puede, claro, o sea, no sé cómo, ni siquiera cómo formular la pregunta, porque, claro, es tan difícil. La sensación ahora es mucho más intensa que la... Claro, efectivamente, o sea, todo está aquí como... Porque lo estás sintiendo. Claro, claro. Entonces, desde cuando la existencia misma supone un factor de riesgo, esto es brutal, ¿eh? claro, o sea, ¿cómo se confronta uno cotidianamente con eso? O sea, ¿hay alguna manera de...? Porque, claro, mientras sigue la lucha, mientras sigue la reivindicación, la normalización, pero incluso con todo esto, claro, al mismo tiempo, por ejemplo, las agresiones homófobas, los discursos de odio se han incrementado muchísimo. Entonces, ¿qué se puede hacer tanto desde personas que pertenecen a estos grupos como desde aquellos que no estamos, pero que también nos preocupa? ¿Cómo se puede construir juntos desde esa perspectiva del trabajo psicológico personal, desde la concienciación, ¿no? Para hacer por que simplemente vivir no suponga un factor de riesgo, si es que hay algo que se puede hacer? Bueno, esto es súper difícil. Creo que ya excede a la psicoterapia, desde luego es un tema social, es un tema político. Pero fíjate, es que lo has dicho muy bien, ¿no? Y a mí también como que buah, se me ponen los pelos de punta de pensar, es que puede ser rechazado por el hecho de existir, porque tú hayas nacido y has nacido con una piel de un color determinado. Esto es terrible, es que mira, Sí. te lo juro que se me pone la piel de gallina porque no hay cosa más atroz que se le pueda hacer a un niño o una niña que rechazar su existencia, ¿no? Me parece horrendo, sea por lo que sea, ¿no? Pero eh, entonces, claro, ese nivel de sufrimiento, ¿cómo no va a estar? O sea, es que ¿cómo no va a estar? Claro. No puedes pedir a esas personas que tengan una tranquilidad y una seguridad, pues eso, viviendo en el campo de batalla, porque en ciertos momentos están en el campo de batalla. Vale, entonces asumimos que no podemos cambiar muchas cosas que escapan a nuestro control. Entonces yo creo que es importante buscar y generar todos espacios donde haya esa seguridad, o sea, donde se den esas condiciones de seguridad, porque esa inseguridad la va a haber en muchos otros espacios. Entonces, podemos, si quieres, yo lo llamaría espacio refugio, ¿no? Como
que no sean solo estoy en mi casa, me entro en mi Claro. casa y no salgo, porque claro, No, no, entonces ya, eso de que enclaustrarse, ¿no? claro, y de alguna manera estoy como consolidando la idea de que no merezco salir o no. Sí. No, buscarlo en espacios sociales y que haya espacios comunitarios, como decíamos antes, donde haya esa seguridad y esa aceptación. Eso es vital, pero vital, 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 vital. Yo soy, por eso entiendo que haya espacios, pues eso, donde gente que está viviendo cosas similares se junte y que incluso sean espacios donde igual tú y yo pues no podemos entrar, pero yo también, o sea, me parece bueno y lo entiendo. Sí, O sea, sí, como, perfectamente. bueno, es que Perfectamente. igual mi aportación ahí pues no tiene mucho sentido, incluso sin querer puede resultar amenazante para otros, ¿no? Aunque yo no lo pretendo, Sí. pero puede pasar y lo entiendo. Entonces creo que es muy importante bueno, en la medida que podamos cada uno hagamos autocrítica y veamos a ver si podemos generar con las personas de nuestro entorno que pueden sentirse así una cierta seguridad, una cierta mirada, ¿no? Desde el respeto total, y que esas personas busquen y haya colectivos y haya entornos seguros donde eso pueda ser. Pero es muy complejo, es muy complejo. Y ojalá evolucionemos hacia otro lado. No tiene mucha pinta de momento en cosas, pero una de las cosas que yo quería mencionar aquí también es el tema de la esperanza, que a mí me relaciona mucho con la fe, que yo siempre digo que tengo mucha envidia porque mi madre, bueno, mucha gente, mi abuela, gente que he conocido que se han educado en la fe católica y que son católicos, tienen fe. Y a mí es algo que visto desde fuera me da terrible envidia Sí. decir, joder, ¿cómo se hace esto? Claro. En un sentido de qué importante es ese sentido de la fe, y lo voy no sé cuál es el término correcto a nivel, no sé, de ciencia de la religión, pero bueno, como quitarle la perspectiva religiosa que tiene. Sí, Y más teológica. sí, más teológica, si le quito eso, me queda también como una esperanza. Entonces creo que es importante esa esperanza, creo que es muy importante tener esperanza y desarrollar esa esperanza en cada uno de nosotros. Yo lo veo, y es que lo veo, la desarrollo, a veces me cuesta, claro, como todo el Sí, mundo. sí, hombre, estaría bueno, sí. Ser de luz, no. Pero la verdad es que una de las cosas más bellas y que a mí me enamoran de mi trabajo es esa, ¿no? Que yo veo esa esperanza en cuando lo veo en el otro, cuando veo que buscando generar ese entorno de seguridad y ese espacio protector, la persona encuentra la manera y su cerebro busca la sanación. Y es como, guau, es brutal esto, ¿no? No sé, y lo ves y no te cabe más que tener esperanza en el mundo, ¿sabes? Y en la vida. No, o sea, totalmente. Es súper importante esa expresión de la esperanza y también el trabajar, ¿no? por hacer de esa esperanza algo factible. Es una de las cosas que, por ejemplo, los judíos reformistas critican, entre comillas, ¿no? de su propia tradición, que muchas veces se ha puesto demasiado el foco en el Mesías como alguien externo, ¿no? que debe venir y lo va a solucionar todo mágicamente. Yeah. Y entonces, no, o sea, hay un discurso y cada vez más creciente dentro del judaísmo, ¿no? de que tú haz tú esa labor mesiánica. O sea, transfórmate tú en el Mesías, instaura tú la era mesiánica con el trabajo diario, cotidiano, con las personas, ¿no? Para generar precisamente ese ideal de la era mesiánica. Entonces, claro, es la esperanza de que efectivamente las cosas pueden cambiar y sobre todo que las podemos cambiar. Entonces, ese es el trabajo, indudablemente. Claro, pues... Bueno, o sea, a mí podemos acabar con la esperanza. Sí, o sea, la esperanza es que me parece como de perfecto. O sea, Sí, ¿no? sí, o sea, claro, después de todo esto del trauma, del dolor, del padecimiento. Entonces en el dolor hay esperanza. Ya. Sí, sí. No, pero es verdad, en el dolor hay esperanza. En el dolor hay esperanza. O sea, totalmente. Y creo, o sea, estoy como verbalizándolo así ahora, en este momento por primera vez quizás, pero yo tengo esperanza, ¿no? En el ser humano y tengo esperanza.
no es una esperanza vana, no es una esperanza inconsciente o irresponsable. Todo lo No, además contrario, tienes trabajo de campo, o sea, es una trabajo esperanza activa, no lo dejo y ya. Claro. Es una esperanza activa, pero la tengo totalmente, desde todos los ámbitos, desde el médico, desde el teatro, desde la psicoterapia y quizás ese es el denominador. Pero sí, en el dolor hay esperanza totalmente. Del dolor hay transformación también. Qué maravilla. Pues nada, pues tengamos esperanza, ¿no? Y sí, yo creo que intentamos trabajar todos por un mundo mejor. Así que eso es la clave. Pues muchísimas gracias, de verdad, por todo, por esto que ha sido bueno. O sea, hemos tocado un montón de palos, muchísimo, pero y estoy seguro de que va a haber como muchas preguntas, así, muchas cosas. Entonces ya te mantendré al corriente también, porque efectivamente, o sea, se puede profundizar muchísimo. Pero creo que sí, creo que ha sido importante y también tener tu perspectiva, ¿no? Desde tu trabajo y la labor que haces, creo que puede ayudar mucho a iluminar muchas cosas que, como te he comentado, ¿no? Que se habla mucho de salud mental, pero a veces no está del todo claro qué queremos decir cuando nos referimos a eso, cómo no nos terminamos de relacionar, porque salud mental es muy genérico, pero claro, hay que ir luego a picotear a los campos. Sí, que creo que ha estado muy bien. Así que te lo agradezco muchísimo, de verdad.